Cable 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias. Estamos partiendo esta semana después de un fin de semana con muchas informaciones, con una actualización también en el número de fallecidos que ha dejado hasta este momento el COVID, 2.190 personas, después de que se haya hecho un cambio de criterio, un ajuste. Y así están las calles a esta hora, siguen los controles y hay nuevas medidas sanitarias a partir de mañana martes, desde las 10 de la noche. Calama y San Antonio serán dos comunas que van a entrar al régimen de cuarentenas, así lo ha anunciado la autoridad sanitaria el día de ayer. Vamos de inmediato a la calle, vamos a tomar contacto con Gonzalo Jiménez para saber qué está pasando a esta hora. Hay controles en Providencia y también para que vayamos conversando de lo que ha ocurrido este fin de semana con el coronavirus. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tal como usted lo ven en las imágenes, acá en el sector de Avenida Providencia con El Salvador, donde ya comenzaron los controles, las fiscalizaciones. Según el personal policial, se ha aumentado este tipo de fiscalizaciones en distintos puntos de la región metropolitana, pero para saber más estamos con el teniente coronel Rodrigo Soto de la Prefectura de Santiago Oriente, que nos va a comentar a cuántos puntos de fiscalización se ha aumentado durante esta jornada. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues bien, Carabineros de Chile continúa con los controles preventivos sanitarios a lo largo del país, en especial la región metropolitana. A partir de hoy, y obviamente debido a algunas medidas que se han adoptado, Carabineros ha aumentado los puntos de control, hablando aproximadamente más de 200 en este momento que se están ejecutando en todas las comunas que se encuentran con cuarentena en la región metropolitana. Estamos hablando aproximadamente 7 millones de personas. Como un balance, las últimas 24 horas les puedo indicar que en la región metropolitana hubo 511 detenidos quienes no respetaron las normas de control de salubridad. Aquí también incluye los conducidos por toque de queda. Además, en la página virtual tuvimos una solicitud de las últimas 24 horas de más de 600.000 permisos temporales y salvoconductos nocturnos. En ese sentido, coronel, ¿disminuyeron en comparación al domingo pasado estos permisos las últimas 24 horas? Sí, por supuesto. La tónica es siempre que los fines de semana, a partir del viernes y sábado, sobre todo, hay un aumento sobre los 100.000 al dato que se da semanal. A esta cantidad de números que le indico, el 93% corresponden a la región metropolitana. Ahora bien, como ustedes ven en estos momentos, a través de nuestro sistema SIMCAR estamos efectuando los controles preventivos sanitarios para verificar que todas aquellas personas que transitan a esta hora y durante el día porten su permiso temporal, y también, lo más importante, que a través de nuestro sistema SIMCAR nos puede arrojar si esta persona puede tener alguna cuarentena diagnosticada por el médico tratante, o bien, lo más gravoso, que presente un COVID positivo. También preguntarle sobre estos nuevos permisos que tienen que solicitar las empresas. También esto va a comenzar, no ha comenzado, va a comenzar ya a mitad de semana, lo que hemos hablado. Sí, por supuesto. A raíz de todo este aumento de flujo que se ha visto y se ha presenciado, y hay algunas personas que insisten en no cumplir las normas dictadas por el gobierno, van a haber modificaciones, sobre todo para aquellas empresas relacionadas del rubro de utilidad pública, empresas de seguridad privada y también todo lo que es la prensa. Pero me quiero detener específicamente en la empresa de utilidad pública, donde hay un número importante de trabajadores que transitan. Ahí estamos hablando de constructoras, bancos, AFP, supermercados, servicios esenciales, Servicentro, entre otras. Ahí en ese punto me quiero detener por cuanto las personas lamentablemente no están cumpliendo las normas, y nosotros allá donde somos enfáticos y hacer un llamado. Las normas de salubridad se deben controlar, se deben respetar, y de la única forma que nosotros podamos llegar a poder controlar esta pandemia es con una responsabilidad social individual importante. ¿Hasta ahora no se han comenzado estos permisos temporales que se están solicitando a través de las empresas? No, están haciendo las coordinaciones. Yo creo que a más tardar, a contar del día miércoles, va a empezar la marcha blanca y se va a incorporar en el banner de comisaría virtual este permiso que debe sacar todo empleador para sus trabajadores. Teniente coronel, muchas gracias. Bueno, ahí conversamos con el teniente coronel Rodrigo Soto de la Prefectura de Santiago Oriente respecto también a estos últimos datos de la fiscalización, que ha aumentado a cerca de 200 en la región metropolitana, 200 puntos que usted lo está viendo en las imágenes. Uno de ellos acá está en la comuna de Providencia, específicamente en la avenida Providencia con El Salvador. Respecto a lo que tú también anunciabas, Carla, al número de fallecidos, el día de ayer hubo un alza importante. El día sábado fueron 92 personas fallecidas, y el día 93 el día sábado, y el día de ayer la cifra de fallecidos alcanzó los 96. Esto suma 1.637. El día, eso sí, ayer
el ministro de Salud ha incorporado también, según la recomendación de la OMS y la OEPS, que también se sumen otros 653 fallecidos que se estaban realizando también en PCR, se estaba ahí haciendo los diagnósticos y finalmente se sumaron. Pero si se suman los 1.637 más los 653, la cifra total hasta el día de hoy alcanzaría los 2.290 fallecidos en el país desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Pero, Carla, ayer a eso de las 5 de la tarde, la página del MinSal publicó estos datos, esta suma. Sin embargo, la cifra no arrojaba los 2.290, sino que ahí publicaron 2.190. Esto generó también bastante incertidumbre con estos 100 fallecidos menos. Se le hizo las consultas respectivas a los encargado de comunicaciones del MinSal. Hasta ayer en la tarde no hubo ninguna respuesta clara respecto a estos 100 fallecidos menos que no aparecieron en este listado publicado en la página del MinSal. Obviamente estaremos muy atentos también a lo que ocurre en este balance diario que se realiza desde el Palacio de la Moneda para preguntarle también a las autoridades de salud qué pasó con esta información, con estos 100 fallecidos menos que fueron publicados por la página del MinSal. Respecto también al número de contagiados, la cifra alcanzó los 6.405, totalizando 134.150 personas contagiadas hasta la fecha, cifra que lamentablemente va aumentando. Y respecto al último informe epidemiológico, esto ha generado también bastante polémica. ¿Por qué? Porque los casos activos, por ejemplo, en la región de Valparaíso son bastante importantes. En la comuna de San Antonio, donde se decretó cuarentena temporal a partir de mañana a las 10 de la noche, los casos activos alcanzan los 100. Sin embargo, en la ciudad de Valparaíso, los casos activos suman 218, por eso también las autoridades comunales están pidiendo estas cuarentenas que finalmente no se han decretado ahí en la ciudad de Valparaíso, al igual que la ciudad de Viña del Mar, donde también la cifra de casos activos alcanza los 218. Otra de las comunas acá en la región metropolitana donde hay preocupación es Puente Alto. La cifra de contagiados llega a los casi 8.000 personas, mientras que los casos activos superan los 1.000, específicamente llega a los 1.331. Por eso también ahí estamos en un punto importante respecto al número de contagios que ha ido aumentando considerablemente, sustancialmente en los últimos días. Vamos a ver qué finalmente pasa durante esta jornada, la cifra oficial que se entregue de parte del Ministerio de Salud, pero también muy atentos a esta cifra que se dio el día de ayer con estos 653 más que se sumaron a los 1.637 de los fallecidos, totalizando 2.290, pero en el sitio del MinSal se publicaron 100 menos, 2.190. ¿Qué pasa con esos 100 personas que no fueron contabilizadas? Claramente estaremos esperando también respuesta de aquí durante esta jornada. Sí, son cifras bien duras, ¿eh? Esta actualización que finalmente eleva a los fallecidos a más de 2.000, son familias que han perdido seres queridos, amigos, cercanos, hijos, padres, etcétera, que realmente es difícil de procesar y de dimensionar. Tomar conciencia simplemente, y ha sido parte también del llamado ya casi majadero a estas alturas, pero no está de más. Y bueno, esta semana se van a revisar también las medidas sanitarias. Podríamos tener algunas nuevas disposiciones, tal como ya lo decíamos, San Antonio y también Calama serán comunas que van a entrar en cuarentena el día de mañana a las 10 de la noche. Vamos a estar profundizando en un ratito más, Gonzalo, en la situación de Valparaíso, porque evidentemente en otras ciudades, tal como tú decías, como Viña, como la propia Valparaíso, se viene pidiendo hace rato la cuarentena y esta vez se opta solo porque San Antonio ingrese a esa medida y esas ciudades quedan simplemente con cordones y aduanas sanitarias. ¿Qué piensan sus alcaldes, sus autoridades? Vamos a estar también profundizando en aquello. Volvemos contigo en un ratito más, Gonzalo Jiménez. Muchas gracias por este informe. Nos vemos. Ok. Bien, ya hay más controles a esta hora. Nos vamos a ir al terminal de buses. Pero antes vamos a revisar la situación que está viviendo el mundo con el coronavirus. Hay más de 400.000 muertos que ha dejado ya el COVID-19 en todo el mundo y casi 7 millones de personas han sido contagiadas. De acuerdo a los datos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, es el país con más muertos, con cerca de 110.000 fallecidos, lo que supone un tercio de los registrados en todo el planeta. Siguiendo en Reino Unido,
Unido con más de 40.500 y Brasil con 35.930 decesos, y toda una polémica ahí respecto de la transparencia o no de los datos. Estos números reportados este domingo sobre Brasil son llamativos porque llegan en medio de las polémicas. El gobierno de Jair Bolsonaro restringió la publicación de los datos consolidados de casos y muertos por COVID-19, denunciando que la prensa publicaba datos falsos. El Ministerio de Salud de Brasil divulgó la noche de este domingo números divergentes de fallecidos y contagiados por el coronavirus en 2 informes difundidos con pocas horas de diferencia. La Fiscalía, de hecho, también está trabajando para lograr que haya mayor transparencia en la entrega de datos en un fin de semana donde además hubo manifestaciones a favor y en contra de Jair Bolsonaro por su manejo frente al coronavirus. Ahora sí, les decía yo, hay más controles, se van a endurecer las medidas esta semana, así lo ha dicho también la autoridad sanitaria. Así que vamos a ir al terminal de buses, donde además vamos a aprovechar junto a Carlos Godoy de revisar las noticias que han marcado las últimas horas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días Carla. Claro, tal como tú lo mencionas, la imagen en directo es del terminal de buses sur. Una de las aduanas sanitarias, son 94 aduanas sanitarias que están circulando en todo el país. Para estas hay que contar con el pasaporte sanitario que, recordemos, lo tienen que sacar en C19.cl. Son 3 tipos de fiscalización para que las personas que viajan fuera de Santiago y fuera de otras ciudades alrededor del país lo tengan en cuenta: el control de temperatura, la fiscalización de las policías para el cumplimiento de las zonas que están en cuarentena en zonas específicas. Y bueno, vamos a volver con esto más adelante, pero vamos a pasar a revisar ahora las informaciones policiales que han dejado estas últimas horas. Y comenzamos en Santiago Centro, porque desórdenes en el barrio Yungay a eso de las 21:30 horas. Todo esto en momentos que un repartidor de delivery llegó a entregar un despacho, le roban su bicicleta unos sujetos, quienes la ingresan a un domicilio ahí ubicado en la calle Rafael Sotomayor. Todo esto ha ocurrido en el barrio Yungay. Esta víctima del robo, un repartidor de delivery, llama a sus colegas, lo que motiva una manifestación para pedir lo robado. Lanzaron piedras a este domicilio y los vecinos, mientras estaban escuchando esto, nos relataron después que escucharon una serie de disparos, los cuales se escuchaban también en las grabaciones que nosotros estamos viendo ahora en pantalla. No está claro, eso sí, si estos disparos provenían desde el interior de la casa o eran de parte de estos delivery que fueron a manifestarse ahí en las afueras de este domicilio. Estos vecinos del sector también comentaron y relataron la preocupación ante el aumento de estos delitos. No es primera vez que suceden, nos comentaban, y que cada vez es al filo del inicio del toque de queda. Algunos decían que esta zona está ya tomada por bandas delictuales extranjeras que ocupan domicilios abandonados por vecinos que huyen, porque estas situaciones de delincuencia se acrecientan. Hay un detenido por receptación, detenido por carabineros en momentos que este sujeto ingresó una de estas bicicletas a su domicilio. Vamos a pasar a escuchar declaraciones de vecinos y también de carabineros que nos cuentan acerca de esta situación vivida ahí en el barrio Yungay. En este procedimiento, la central de comunicaciones nos alerta, en donde vecinos indican que hay disparos en el lugar. Nosotros, al concurrir al lugar, nos percatamos de que hay una gran cantidad de individuos, de ciclistas específicamente, protestando contra un domicilio. Por la flagrancia, nosotros ingresamos a este domicilio, que es un CITE, logrando la detención de un individuo de nacionalidad venezolana, que es un menor de edad, que mantenía la bicicleta, por ende es detenido por el delito de receptación. Le quitaron una bicicleta, se la robaron. Entonces la persona de la bicicleta del delivery llamó a sus amigos y aparecieron en una buena cantidad. Hablemos de unos 15. Entonces al final la revuelta se armó entre unas 30 o más personas. Corrían por allí, por allá y con la pistola así, todos armados. Pero el problema de fondo de esto es que hay autoridades que no están haciendo nada. Hay muchas denuncias en fiscalía. Mi propia casa ha sido asaltada 2 veces, he judicializado las causas y el Ministerio Público no ha hecho nada.
Bueno, ahí escuchábamos declaraciones por parte de vecinos que también hacían sus quejas en contra de la autoridad porque según ellos no se estaría haciendo nada y que esta situación la están viviendo desde hace varias semanas. También ellos comentaban que estas personas, estos delivery, habrían llegado con armas a realizar estos disparos, lo que no está 100% del todo claro si es que estos disparos fueron ejecutados desde el interior del domicilio o fueron ejecutados por estos repartidores de delivery que llegaron a manifestarse lanzando piedras a este domicilio. Vamos a pasar a otros temas y continuamos igual en la comuna de Santiago Centro y nos vamos a enfocar en este robo frustrado a esta bodega porque terminó con 6 detenidos este robo frustrado a esta bodega del local comercial La Mundial. Todo esto ocurrió a eso de las 19 horas cuando Carabineros fue alertado de este robo y concurrió a este lugar. Divisó a estos 6 sujetos quienes estaban al interior de esta bodega, estaban a punto de darse la fuga. Entonces fueron capturados, habrían ingresado por un forado y lograron cargar en un camión aproximadamente la suma de 80 millones de pesos en especies de productos de confiterías y también de abarrotes. De los detenidos, 2 se mantienen con lesiones producto del intento de huida porque ellos intentaron saltar desde un muro. Uno de ellos sería menor de edad. Todos van a pasar a control de detención. También vamos a escuchar declaraciones por parte de Carabineros en torno a esta emergencia que ocurrió ahí en la comuna de Santiago Centro. Al llegar Carabineros, se percatan de que uno de los portones estaba forzado y abierto. Carabineros ingresa y encuentra alrededor de más de 10 personas en el interior de esta bodega. Se identifican como Carabineros y estas personas huyen del lugar por la parte trasera de la bodega y por los techos. Carabineros junto con la Prefectura de Santiago Central hacen un recorrido por el sector logrando la detención de 6 individuos. Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de Carabineros que nos comentaba que estos individuos también lograron cargar este camión con las especies que intentaban robar desde esta bodega ahí ubicada en la comuna de Santiago Centro. Y continuamos con otras informaciones y seguimos aquí en la comuna de Santiago Centro porque un homicidio se habría dado en horas de esta noche ahí en la Alameda. Esto ocurrió también cerca de las 19 horas, donde un hombre de nacionalidad peruana de 41 años habría participado de una riña. Todo esto ocurrido ahí en la esquina de Alameda con Esperanza. Este sujeto fue herido de gravedad en el tórax con un arma cortopunzante y falleció en esta esquina durante horas de esta tarde de ayer. Fue ayudado en primera instancia por los transeúntes que circulaban por este sector, quienes dieron cuenta de este hecho a personal de Carabineros. Fue la PDI quien llegó horas más tarde y levantó las cámaras de seguridad de esta zona para esclarecer lo ocurrido y encontrar a él o los responsables de este delito, de este homicidio ocurrido ahí en plena Alameda, plena principal arteria de la ciudad de Santiago. Vamos a escuchar declaraciones por personal de la Policía de Investigaciones que pudimos recabar durante la noche. Una persona de 41 años, ciudadano de nacionalidad peruana, con permanencia definitiva. De acuerdo a los antecedentes que hemos rescatado, la víctima habría sido partícipe de una riña, esto el día de hoy alrededor de las 19 horas, resultando lesionada a nivel torácico, situación por la cual fue auxiliado por transeúntes quienes dieron cuenta a Carabineros de estos hechos, falleciendo en el lugar. Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de personal de la Policía de Investigaciones y nosotros volvemos a la comuna de Estación Central, donde en estos momentos personal de Carabineros, del Ejército y también del Ministerio de Salud están en esta aduana sanitaria que se está registrando aquí en el terminal de buses sur. Se les está exigiendo a los pasajeros que tengan a mano este pasaporte sanitario que ustedes tienen que mantener a la vista y lo pueden obtener en el sitio C19.cl. Son 94 aduanas sanitarias que están rigiendo en todo el país para objetivo de mantener y bajar las cifras de COVID-19 en nuestro país. Carla.
Bien, Carlos, muchas gracias por este informe. Nos vamos a quedar pendientes a lo que está ocurriendo ahí en el terminal y también en otros puntos, por cierto, aquí en la capital y en el resto de Chile, para generar controles, aduanas sanitarias, cordones también para ir bajando los contagios. Es un tema que preocupa muchísimo. Gracias, Carlos. Y preocupa porque también este domingo el ministro Jaime Mañalich entregó una nueva cifra de víctimas fatales a raíz del COVID-19 en nuestro país, la que ascendió a prácticamente 100 muertes en las últimas 24 horas, son 96. Pero además, el ministro corroboró un ajuste en la metodología, sumando 553 personas fallecidas más, que corresponden a personas que habrían muerto por una causa asociada a esta infección. Vamos a tomar contacto con Manuel Nájera, él es investigador del Centro Epidemiológico y de Políticas Públicas de Salud de la Universidad del Desarrollo, para poder profundizar en la situación actual, en esta actualización de cifras. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muy buen día. Hola Carla, buenos días. A ver, partamos por la actualización de fallecidos. Es una cifra que se eleva, sobrepasa las 2.000 personas, son 2.190. Quiero saber si quedamos ya dentro de la recomendación, por ejemplo, de organismos como la OMS, que venían pidiendo una actualización, y otros más. Hace rato se discutía cuántos fallecidos hay realmente por el coronavirus. Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado en sus documentos oficiales que cuando se reporten los fallecidos se trate de reportar no solamente aquellos con el test PCR confirmado, ¿no es cierto?, que es lo que estaba haciendo Chile hasta hace unas 2 semanas atrás, sino que además se agreguen todas aquellas personas que fallecieron lamentablemente con un cuadro probable de COVID-19. Y según lo que el ministro dijo ayer, al parecer eso es la recomendación que se recogió y que se va a empezar a notificar de hoy en adelante. Llega un poco tarde, ¿no es cierto? Esta recomendación de la OMS es una discusión que viene desde abril más o menos, teniéndola y conversándola con los países, entonces se ha demorado un poco, pero me parece que es un buen camino empezar a transparentar esas cifras, dado que nos ayuda a entender bien la magnitud total de esta epidemia en el país, la magnitud Manuel, real. esto se puede hacer porque, según han explicado las autoridades, dentro de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, que podrían llegar a matar a alguien, probablemente está el COVID porque tenemos una baja circulación de otro tipo de virus. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo se sabe si al final no es a ciencia cierta el que una persona haya fallecido por COVID? ¿Por qué sumarlo a las cifras? ¿Es por esa razón? Sí, en este momento, claro, tenemos casi nula circulación de algún otro virus respiratorio que puede ocasionar estos cuadros, no así algunos otros microorganismos, ¿no es cierto? No así algunas bacterias o causas de descompensación de enfermedades crónicas pulmonares de otro tipo. Entonces, hay que mirar con cautela un número probable. Un número probable significa que la persona, tal vez lo más probable es que falleció por COVID, dada la situación nacional, dado su cuadro clínico, ¿no es cierto? Es una sospecha del médico. Pero hay que tener en claro que no todos esos cuadros van a ser COVID, ¿no es cierto? Ahora, la gran mayoría probablemente, dada la situación al día de hoy, es que sí lo sea. Manuel, ¿cuánto con esto se modifica, por ejemplo, la tasa de letalidad de este virus? Durante harto rato se dijo que en Chile la tasa de letalidad era bien baja, pero obviamente si van superando o aumentando la cifra de muertos, uno empieza a ver que los estragos que está causando el coronavirus han sido mayores a los que realmente creíamos en nuestro país. Sí, como te digo, la importancia de conocer ese número es que nos da cuenta de la real magnitud, ¿no es cierto? Porque compararnos, por ejemplo, con otros países respecto al número de casos es bien difícil porque depende de la estrategia o capacidad de test que esté haciendo cada país. Chile está haciendo un esfuerzo grande, ¿no es cierto? Otros países también. Pero no es igual, no se ocupan de la misma forma. Entonces los fallecidos nos ayudan un poquito a conocer la real magnitud de la epidemia. Como dices tú, este aumento de casos nos eleva un poquito la tasa de letalidad calculada, ¿cierto? Que es una letalidad que es un poco tramposa, ¿no es cierto? Porque uno no tiene que calcular la letalidad como el número de muertos hoy, partido por el total de población infectada hoy, ¿no es cierto? Porque los fallecidos son personas que se infectaron hace al menos unas 2 semanas atrás, habitualmente. Entonces nos ayuda a conocer bien la magnitud de la epidemia y, claro, nos muestra un escenario que es un poco más grave del que estábamos viendo hasta anteayer. Sí, hay proyecciones en número de fallecidos que dicen que en los próximos días podríamos ya pasar el centenar diario. ¿Estás de acuerdo tú con esas proyecciones? A mí me llega como a chocar un poco el tener que proyectar el número de personas que van a fallecer, porque es algo
sumamente duro, pero también la dureza de esos números y el comprender que detrás de esos números hay familias y personas sirve de alguna manera para tomarle el peso a la situación y de una vez por todas, entre todos, en el rol que cada uno tiene, empezar a hacer cosas y acciones para bajar el nivel de contagio. ¿Tú estás de acuerdo con esas proyecciones? Sí, bueno, lo que pasa es que en este caso las proyecciones están relacionadas al alto número de casos detectados. Entonces nosotros sabemos que con un alto número de casos sintomáticos detectados, la probabilidad de tener harta gente que necesite cuidados críticos y una cantidad elevada de gente que va a fallecer es parte del un poco la dinámica de la enfermedad que ya conocemos, un poco se ha sentado en el mundo, ¿no es cierto? Respecto a lo que decías tú de la importancia de conocer el número para el impacto, yo creo que tienes razón, es relevante, es importante un poco dar cuenta de que tal vez hay parte de la población que no está siguiendo las normas de cuarentena que se han informado, y asimismo también el gobierno también está tomando algunas decisiones que no son tal vez las más duras para contener el momento, ¿no es cierto? Como esta discusión de la cuarentena en la región de Valparaíso completa, más que solo la comuna de San Antonio, cosas de ese tipo. Ahora, sigue siendo... Solo una precisión, Carla, Sí, una sí. precisión cordial. Según el informe epidemiológico que sacó el Ministerio de Salud ayer, ¿Sí? los fallecidos ya superaban el centenar, dado esta nueva definición, desde fines de mayo. 25, 26 de mayo ya superamos el centenar de fallecidos diarios. Claro, lo que pasa es que se hace esta actualización con cierto rezago y todavía no llegamos a esa cifra diaria, por lo menos informada de esa manera. Tú me hablabas de las cuarentenas. Todavía vemos que la región metropolitana es una de las más afectadas de los números de casos nuevos. La gran mayoría están en la región metropolitana. ¿No están funcionando las cuarentenas? ¿No han sido suficientemente duras? ¿Tenemos que entrar ya a pensar en cuarentenas totales? Porque esto también va de la mano con otra crisis, que es la crisis social, la crisis económica, que por supuesto también empieza a mostrarnos luces de la repercusión que está teniendo el COVID. ¿Cómo se corta, en el fondo, esta llave de contagios, a tu juicio? Mira, en todos los brotes epidémicos, digamos, y la epidemiología clásica, el corte de la cadena de transmisión es aislando los casos. Esa es la principal medida y es lo que estamos al debe, en realidad. Porque si tú piensas, nosotros como país hemos trabajado intensamente en aumentar la capacidad diagnóstica, en aumentar la resolución de los casos graves, el apoyo, lo que es un trabajo importante que se ha hecho en el país, pero estamos muy al debe en identificar los casos y aislarlos a tiempos. Y asimismo hacer lo mismo con sus contactos, ¿no es cierto? Identificarlos y cuarentenarlos para evitar mayor cantidad de casos. Entonces el control de la epidemia requiere que esa labor se intensifique, que es algo que los últimos días el Ministerio de Salud ha intensificado, ¿no es cierto? Se ha dado mucho más recursos y mucho más tiempo a discutir esa estrategia. Un poco tarde, pero en este tema nunca es tarde, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es evitar desastres mayores. Y respecto a las cuarentenas son relevantes en el contexto en que no podemos hacer lo que te dije antes, ¿no es cierto? La cuarentena nos permite que la gente se mantenga con una distancia social obligada mayor a la que podría mantener si es que no hubiese cuarentena. Así que es relevante que se mantengan las cuarentenas hasta que logremos o demostremos un control de la situación, algo que en la región metropolitana estamos bien lejos de lograr. Ahora, Manuel, ¿llegan tarde o no las cuarentenas? Porque, por ejemplo, en Valparaíso, que tú ponías de ejemplo, se ha tomado la decisión que a partir de mañana entre en cuarentena San Antonio. Se dice que ahí la tasa de incidencia es muy alta, pero uno ve los casos activos y ve que en Viña del Mar, por ejemplo, o en Valparaíso mismo, hay más casos activos. Entonces, sus autoridades, sus habitantes se preguntan por qué no decretan la cuarentena y si se decreta más adelante, si no va a ser tarde. ¿Cuál es tu mirada de eso? Porque también la autoridad sanitaria se defiende y dice que las cuarentenas tienen tantas repercusiones que hay que ir tomando esa decisión en el momento exacto, preciso, no antes. Sí, bueno, yo concuerdo en que las cuarentenas tienen repercusiones de otro tipo que pueden ser igual o más graves a futuro, ¿no es cierto?, para la población. Pero hay que también dar una mirada a los errores que tuvimos en la región metropolitana. La explosión de casos se debe bastante a que no tuvimos en cuenta ciertas condiciones de vulnerabilidad de la población que podía llegar a ser afectada, ¿no es cierto?, que finalmente fue afectada desde principios de mayo en adelante, o un poquito antes, en las zonas de Santiago Sur, Santiago Centro Norte, que son más vulnerables. Y en Valparaíso observamos con un poco de temor de que pase lo mismo, ¿no es cierto?, de que toda la zona de campamento, toda la zona en los cerros, Viña del Mar, una de las ciudades con más campamentos de Chile, se produzca este aumento, esta expansión o explosión de casos,
producto de que no tomamos una decisión como la cuarentena a tiempo. Yo creo que ahí hay que revisar un poquito el error de la región metropolitana y no repetirlo en la región de Valparaíso, más aún considerando que la región de Valparaíso ya está bien estresado el sistema de salud. Cualquier explosión de casos los va a llevar a un límite que tal vez se supere con más fuerza, digamos, o más intensidad que lo que estamos viendo en la región metropolitana, y no está la región metropolitana para apoyarlos en este momento. ¿Y el tomar medidas significa necesariamente la cuarentena? Porque aquí también ha habido gente que dice, expertos, y lo dice también el propio gobierno, que en el fondo a lo mejor lo que hay que hacer hoy día es robustecer otro tipo de estrategias, como las residencias sanitarias, el poder saber que hay un caso, tomar a esa persona, aislarla, sacarla de su núcleo y por tanto evitar que se sigan contagiando. Más que la cuarentena, defienden algunos, porque justamente en sectores vulnerables no hay condiciones óptimas para poder llevar adelante la cuarentena, y porque además hay gente que si no sale a trabajar, Manuel, simplemente no puede comer, sí. o habría que combinar ambas. Bueno, el éxito del control de la epidemia requiere una combinación de estrategias y que las estrategias no son perfectas, ¿no es cierto? O sea, es evidente que, como te dije antes, la principal medida para controlar un brote es precisamente encontrar a todos los casos y aislarlos. Pero si esa estrategia no es perfecta, vamos a tener un aumento de casos igual, aunque ojalá sea menor. Entonces, la combinación de estrategias es relevante. Una cuarentena asociada a una mejor detección y el aumento de las residencias sanitarias, ¿no es cierto?, que en algunos lugares en algunos casos podría ser hasta obligatoria, no solamente una sugerencia, sino más bien un traslado del caso de manera obligada a confinamiento o aislamiento por 14 días, mientras dura su enfermedad, para cuidarlo además, es una estrategia relevante. Yo creo que la combinación de estrategias es algo que tenemos que hacer en nuestro país, dado que no está aplicado a una perfección la estrategia principal, que es la detección y aislamiento de casos. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes a las decisiones que se vayan tomando, por ejemplo, en lugares como Viña del Mar, Valparaíso, lo vamos a estar profundizando también en un ratito más. Gracias por ayudarnos también a entender el panorama general. Manuel Nájera, investigador del Centro Epidemiológico y Políticas Públicas de Salud de la Universidad del Desarrollo. Que tengas un buen día. Buenos días, Carla. Muchas gracias por el llamado. Nos vemos. 7 de la mañana con 31 minutos, así están las calles a esta hora. Hay harta afluencia y bueno, debe tener que ver también con lo que estamos hablando, ¿eh? Ha habido ahí también algo de relajo y también hay controles que a ratos o en algunos puntos también hacen que todo sea un poco más lento. Tenemos 1.4 grados solamente hasta ahora. Vamos a ver si esta mañana es más fría o no que las de la semana pasada y vamos a llegar solo hasta los 13. Vamos a la pausa, ya vamos a estar con el informe del tiempo y con más informaciones. Bueno, en la mañana de este domingo, el presidente Sebastián Piñera y el intendente Felipe Guevara supervisaron una flota de furgones que se van a integrar al sistema de transporte de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 que deban ser trasladadas a residencias sanitarias. Para esta medida, el programa de residencias tomó contacto con la Federación de Transporte Escolar con el fin de incorporarlos a este rubro durante la pandemia. Vamos a tomar contacto con Dani Linares, que está además con el doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Vaso, para poder conversar un poco más sobre esto, Dani, y saber cómo va a funcionar. Aquí al final también un beneficio para aquellos que se han afectado en materia de empleo por razones del COVID, ¿no? Buen día. Claro que sí, ¿cómo estás? Muy buen día. Es una buena noticia para las transportistas de furgones escolares que han visto mermados sus ingresos producto de la suspensión de clases, muchos de ellos sin la posibilidad de poder realizar otras funciones, ya una vez que se firmó un decreto por parte del Ministerio que les permitía realizar otras labores, se comienzan a integrar a todas estas labores de emergencia. Vamos a hablar precisamente de aquello junto a Franco Vaso, que nos acompaña, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en transportes también. Franco, es una capacidad instalada de conductores profesionales que hoy día pueden ser utilizados para otras labores, no solamente los transportistas, sino que también se puede abrir esto quizás a taxistas, quizás también cuentan con licencias profesionales. Sí, sin lugar a dudas, lo veníamos planteando hace mucho tiempo, existe la necesidad de incorporar a nuevos actores a distintos modos de transporte que no estaban siendo utilizados y claramente los furgones escolares eran uno de ellos.
el principal gremio, tiene más de 27.000 asociados a lo largo de todo el país. Se trata efectivamente de conductores profesionales que conocen muy bien los territorios, y eso es clave, no solamente para lo que se les va a encomendar ahora, que es mover pacientes, sino también podrían ayudar en la entrega de cajas. Se trata de personas a las cuales nosotros les confiamos normalmente nuestros hijos, y evidentemente que ellos puedan hacer labores importantes durante esta pandemia es algo tremendamente importante y que debiera ser replicado no solamente para los furgones escolares, sino también para otros agentes y para otros grupos de personas que han visto dramáticamente disminuir su cantidad de trabajo, como pueden ser los taxistas, como pueden ser algunos colectiveros. En ese sentido, poder integrar esta red de transporte que está sin funcionamiento debido al bajo flujo de personas, pero que también pueden colaborar en ese punto de vista importante de conocer el territorio, ¿no? De quienes tienen recorrido, en el caso del colectivo o el transporte escolar, que hace mucho más expedito y sencillo este tipo de funciones. Claro, una de las gracias que debemos tener para poder llegar con soluciones concretas a las personas, aparte de las capacidades del Estado de poder brindar los recursos, es conocer muy bien los territorios. Y en este sentido, el rol que han jugado los alcaldes en la pandemia es tremendamente importante, porque son efectivamente los alcaldes, por ejemplo, los que conocen mejor a quién le va a servir más esa caja de alimentos o qué paciente está con síntomas. Y en ese sentido, los conductores de furgones escolares tienen una conexión con los territorios tremendamente importante. Ellos día a día van a dejar a personas y a alumnos a lugares recónditos y conocen estas conversaciones que pueden tener con la gente. Y sin lugar a dudas, poder sumarlo es algo que va a ser tremendamente importante. Lo que sí hay que conversar bien, esto sale un poco de mi área de expertise, pero los furgones escolares evidentemente nos sirven para cualquier tipo de labor. Por ejemplo, no me queda claro, habría que preguntarle evidentemente a un médico si ellos pueden transportar a pacientes con COVID. Yo me imagino que no. Entonces es importante, si bien ir sumando actores, que esto se vaya haciendo con todos los resguardos que corresponden, y para eso los distintos expertos que están asesorando al Ministerio de Transporte debiesen también participar fuertemente para que finalmente el remedio no sea peor que la enfermedad, y eso se tiene que hacer con evidencia, con conocimiento, y los equipos están en el Ministerio para apoyar desde los distintos ámbitos de acción. Pero sí, ese tipo de vehículos que son de gran tamaño, sí se pueden de alguna manera aislar la cabina, quizás como se está haciendo en el transporte público, en el caso de los buses del sistema Red, que se le ha instalado a los conductores un sistema de aislación de la cabina para hacer también más segura también esta labor. Sí, sin lugar a dudas. El transporte público aquí tiene que jugar un rol tremendamente importante, y lo está empezando a hacer con el caso de los choferes. Los choferes hoy en día, la mayoría, tiene una separación con estas micas que juegan un rol súper importante para tratar de evitar el contagio. Y evidentemente, si es que los furgones escolares van a comenzar a mover a personas, tienen que tomarse las medidas de seguridad para que los choferes de estos transportes escolares tampoco se vean expuestos a situaciones riesgosas. Evidentemente no es lo mismo para un chofer mover cajas de alimentos en las cuales no hay riesgo más allá de la manipulación que pudiese haber con respecto al COVID dentro de esas cajas, pero no es lo mismo que si ellos tienen que mover personas, independiente de si están contagiadas o no están contagiadas. Si es que ellos tienen que mover personas, que es en parte lo que anunció ayer el presidente Piñera, se tienen que tomar todas las medidas de sanitización constante, de separamiento y distanciamiento social, que es lo que han indicado los médicos, y sin lugar a duda esto tiene que hacerse con un plan. El plan que falló cuando se anunciaron las 2.5 millones de cajas, tiene que comenzar a realizarse desde ahora, porque hay muchos actores, mucha gente ociosa que no está realizando las labores normalmente, que puede sumarse, pero para eso se requiere una voz clara, una voz potente de parte del gobierno que pueda dar las directrices correctas. Franco, hablemos un poquito del transporte. Semana a semana, en las últimas 2 al menos, se ha visto una mayor cantidad de validaciones en el sistema de transporte público. La movilidad pareciera ir en aumento. Esta medida de confinamiento que ya se extiende aquí en la región metropolitana por 13 semanas, que de alguna manera pareciera ya estar aflojando un poco en la gente. ¿Cómo se percibe también aquello de la oferta que hay disponible hoy en un sistema que está funcionando con
una flota de verano un poco más reforzada. Claro, lo que tú dices, Dani, es absolutamente cierto. De hecho, existen estudios que cuantifican esto que la gente comienza a percibir, la gente comienza a ver que se ha relajado, las personas, hay mucha más gente en la calle, mucho más vehículos. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería indicó que en promedio cerca del 30% ha sido la reducción de la movilidad con respecto a las sin cuarentena. Son cifras tremendamente bajas. Y una de las cosas peligrosas de esto es que esta disminución en la movilidad no es pareja a lo largo de la ciudad. Mientras hay comunas como Puente Alto o Estación Central, que son comunas con más necesidades, con mayor hacinamiento, la disminución en la movilidad ha sido solo de un 15%. Comunas con mayores ingresos, como Vitacura, como Lo Barnechea, como Las Condes, pueden llegar a tener incluso reducciones de entre un 50 y hasta un 60%. Por lo tanto, aquí estamos viendo nuevamente que esta capacidad de quedarse en casa no es igual para todas las personas y es dramáticamente distinta dependiendo de cuál es el hogar al cual yo provengo. Y eso debiese justamente conectar un poco con el tema de los furgones, de tratar de llegar con la ayuda lo antes posible, porque si yo le voy a pedir a una persona que se quede en casa, lo mínimo que tengo que asegurarle es que pueda contar con los alimentos. En el caso de las validaciones de metro, todavía vemos validaciones en el transporte público, tanto en metro como en buses, que son relativamente bajas. El miércoles pasado hubo un 87% menos de validaciones con épocas finales. Por lo tanto, existe esta idea de que las personas están saliendo, no necesariamente utilizando el transporte público, nos dicen las cifras, pero las personas están saliendo muy probablemente en otros modos de transporte, con vecinos en automóviles o caminando, y eso es algo que tiene que limitarse, porque las personas que tienen que estar en la calle tienen que ser solamente aquellas que realmente lo requieren, y esa evidentemente son muchos menos que este 15% de reducción. Perfecto, Franco, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros respecto a la movilidad, ¿no? Este punto que ya es bastante perceptible por las personas, de un mayor movimiento. Esperemos que eso pueda ir cambiando para notar ya los efectos positivos de la cuarentena en términos de bajar la cantidad de contagios diarios que se registran a través de la autoridad sanitaria. Lo que esperamos todos que ocurra. Muchísimas gracias a Franco, a ti también, Dani, que tengan un buen día, nos vemos. Ahora, 7 de la mañana con 46 minutos. Les mostrábamos recién que hay hartos autos en el sector de Plaza Italia y claro, los controles están haciendo todo bastante más lento. Estamos con Gonzalo Jiménez para que nos cuente. Gonzalo. ¿Qué tal, Carla? Claro, nos hemos dirigido un poco más hacia el poniente, al casi llegar al sector de Plaza Italia por Avenida Providencia, y los controles bastante férreos. Conversábamos recién, más de 200 puntos de fiscalización que están en la región metropolitana, y uno de ellos está acá en el sector de Plaza Italia, lo decíamos, de oriente a poniente, que ha generado también congestión vehicular, producto de que acá los controles están bastante férreos. Hemos hablado también con algunos automovilistas, quienes también están de acuerdo con este control que se está haciendo a raíz del brote de la pandemia, el número de fallecidos y también el aumento del número de contagiados. Vamos a conversar con el mayor Ignacio Toledo, que también está acá en este punto realizando este control. Mayor, ¿cómo está? Buenos días, estamos para TVN 24M, pero ¿nos puede contar un poco sobre estos puntos de control que se está realizando acá en el sector de Plaza Italia? Hay más de 200 en la región metropolitana. Mayor. Muchas gracias, Arancho. Bueno, muy buenos días. Sí, ¿nos puede contar un poco sobre este punto? Bueno, esto es un servicio que se ha dispuesto a nivel de la zona metropolitana, en diferentes puntos de la región, con el objeto de constatar y verificar que las personas que están desplazándose por las diferentes vías de la región metropolitana cuenten con sus respectivos permisos temporales y autorizaciones correspondientes para su desplazamiento en este periodo de cuarentena. Claro, hemos visto que se ha generado ataque acá. Sí, obviamente se va a generar un poco de congestión, pero la idea es que debido a los últimos datos estadísticos que se manejan respecto a la cantidad de personas contagiadas y también de personas fallecidas, que se ha dispuesto intensificar los controles de personas que se desplazan por las diferentes vías, objeto de poder acreditar su desplazamiento y que están, ¿cierto?, cumpliendo con la normativa para poder transitar. Mayor, ¿hasta esta hora ha visto algún tipo de persona que no se ha trasladado sin los permisos correspondientes? Hasta el momento las personas que han sido controladas mantienen sus respectivos permisos y también han acreditado su desplazamiento a través de sus credenciales de ser funcionarios públicos o del servicio de salud. Okay.
Bueno, mayor, muchas gracias. Pues ahí estamos conversando con el mayor Ignacio Toledo, que nos también entregaba más antecedentes sobre estos puntos de fiscalización. Lo decíamos, está con dirección desde el oriente hacia el poniente y también algo de congestión de poniente a oriente, casi al llegar a Plaza Italia a esta hora de la mañana, producto de esta intensa fiscalización durante esta jornada. Bien, Gonzalo, muchas gracias por este informe. Cualquier cosa vamos a estar volviendo contigo. Hay controles, eso hace que todo sea más lento, pero uno esperaría además que no ande tanta gente en las calles en un contexto de cuarentena extendido como el que estamos viviendo. Muchas gracias, nos vemos. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. En un nuevo balance realizado por el MinSal, el ministro Jaime Mañalich anunció que Calama y San Antonio son las nuevas comunas que se van a sumar a la cuarentena a partir de este martes a las 10 de la noche. La medida ha generado, eso sí, varias opiniones, ya que pese al elevado número de contagios, las autoridades sanitarias decidieron no ingresar a Valparaíso a cuarentena obligatoria. Estamos en contacto con Jorge Charp, alcalde justamente de esa ciudad, para hablar sobre este tema. Alcalde, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Hola Carla, muy buenos días, gracias a ti. A ver, parto preguntándole su impresión de que Valparaíso, su comuna, no vaya a aplicar por ahora al menos cuarentena total, como sí va a ser la situación en San Antonio a partir de mañana. Sería interesante conocer las razones por las que se toma esta decisión. Porque la situación en Valparaíso, en Viña del Mar, en comunas del interior de la región es bien complicada, igual que en la provincia de San Antonio. Creo que cabría preguntarse si la decisión que toma el gobierno es porque la estrategia de cuarentenas o confinamientos obligatorios está siendo revisada. Ustedes algo comentaban en la nota anterior, o sea, la cantidad de desplazamientos, pese a que hay confinamiento domiciliario en la región metropolitana, es muy grande y eso ha hecho de que los contagios no bajen. O más bien hay, no sé, razones económicas y sociales que hacen pensar de que en Valparaíso va a ser muy difícil por su composición socioeconómica cumplir con la cuarentena. Mire, Carla, cualquiera sea la razón, lo importante es ser transparente y tener claro cuál va a ser la estrategia del gobierno para Valparaíso y para el resto de las comunas de la región de Valparaíso. Nosotros tenemos nuestra propuesta, nosotros hablamos en Valparaíso no de un modelo de confinamiento domiciliario o cuarentena, sino que más bien hemos hablado del modelo de confinamiento barrial o comunitario. Lo que hemos hecho es dividir a nuestra ciudad en 15 zonas, que son las zonas de los 15 CEFAM, y ahí proponerle a los vecinos y a las vecinas de la ciudad una especie de confinamiento que supone trasladar servicios, trasladar recursos a los cerros de Valparaíso, a Placilla Peñuela, Laguna Verde, de tal manera que la gente, si sale de su casa, lo haga solo dentro de su zona y evite las aglomeraciones en el centro o en el plan de ¿Alcalde? Valparaíso. Ese tipo de modelo que usted dice están proponiendo tiene que ver con que el modelo tradicional que hemos visto hasta ahora del confinamiento de las personas en su casa y con su núcleo familiar no sería efectivo en sectores como Valparaíso, a su juicio, si es que se aplicara. Mire, Carla, yo no soy experto, no soy epidemiólogo. Esa respuesta tendrán que darla precisamente aquellos que saben del manejo epidemiológico de este tipo de crisis. Lo que sí es que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras el gobierno decide o no decretar una cuarentena en Valparaíso. Le cuento que, por ejemplo, ese modelo ha permitido que más de 8.000 atenciones, por ejemplo, en el registro social de hogares, o ahora, en los últimos días, se nos sumó el registro civil en algunos trámites, ha permitido de que 8.000 vecinos, por tanto, eviten bajar al plan de Valparaíso a realizar estos trámites. Además, en varios de estos sectores hemos instalado ferias libres que permiten a los vecinos de Valparaíso acceder durante algunos días a alimentación y otros recursos y bienes indispensables para la vida. Y eso además con una estrategia muy fuerte en la atención primaria de salud. A nosotros nos parece bien que el gobierno haya por fin escuchado lo que habíamos venido planteando desde el inicio de la crisis, que la APS tenía que jugar un rol importante. Lo hizo, quiero decir, tarde. Si lo hubiese hecho quizás más temprano, otro gallo cantaría. Pero los consultorios también juegan un rol muy importante. Nosotros tenemos un conjunto de servicios que son domiciliarios y que buscan que la gente salga lo menos posible de casa. Mire, si se llegara a declarar la cuarentena o el confinamiento domiciliario, yo lo he dicho en todos los tonos, ese confinamiento tiene que además venir con un conjunto de medidas y acciones de carácter económica y social extraordinario. El paquete inicial, el FOGAPE, Ley de Protección del Empleo, el bono COVID,
creo que ha mostrado su insuficiencia. Y pienso que este es el momento donde el Estado tiene que sacar toda la capacidad que tiene, tanto en su capacidad institucional como también en su capacidad presupuestaria, para responder a la otra dimensión de la crisis sanitaria, que es la dimensión económica y social. Ya, de lo contrario, ¿usted cree que un confinamiento, una cuarentena total para Valparaíso no daría resultados? Un poco similar a lo que está pasando con algunas comunas de la región metropolitana, donde la curva lamentablemente no desciende pese a esta medida. Mire, ayer en varios medios escritos se hacía referencia a que el tramo de personas que está siendo más fuerte golpeada por la pandemia es el tramo que va entre los 30 y los 44 años, que son jóvenes o adultos jóvenes. Son el 32% del total de los contagiados. Y si uno revisa, por ejemplo, el total de endeudados que hay en Chile y el grupo que más ha aumentado su endeudamiento en estos meses de pandemia es precisamente con un 38% este grupo. Y este grupo es el que más puede contagiar, es un vector de contagio mucho mayor que los niños o las personas mayores. Y este grupo es el que tiene que salir o ha tenido que salir todos los días a trabajar, a tener que ganarse en definitiva los recursos para poder comer. Son los que emprenden y que hoy día están quebrados, son los que trabajan por cuenta propia o que se han sometido a la ley de protección del empleo y su sueldo se ha visto rebajado de manera considerable. Entonces, yo creo que ya hemos tenido, diría, el suficiente aprendizaje, ha pasado el suficiente tiempo como para poder entender de que una medida sanitaria tiene, al otro lado, una medida económica y social para que la gente en Chile, independiente de su condición social, independiente de su ciudad, si usted vive en Las Condes, en Valparaíso, en Punta Arenas, en Arica o en Temuco, tenga el derecho garantizado a cuidarse. Y eso es hoy día lo que no está teniendo lugar. La gente no tiene el derecho garantizado a cuidarse, ya sea personalmente, en familia o a nivel de su barrio. Por eso yo creo de que, mire, los confinamientos domiciliarios, las cuarentenas son medidas necesarias. Y yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy tratando de puntualizar es que si esas medidas no van acompañadas con un esquema de protección económica y social distinto al que tenemos, al final va a hacer que la gente siga saliendo. Ustedes lo mostraban en Santiago. Santiago pareciera ser que a ratos funciona de forma normal, en los barrios, en sus arterias principales. Entonces creo que es un problema mucho más complejo. No hay soluciones mágicas, eso lo tengo muy claro. Estoy al frente de una municipalidad que recibimos prácticamente quebrada. Pero creo que ya hay experiencia suficiente y yo creo que el gobierno tiene que escuchar más. Lo dijimos hace 2 meses atrás, la APS juega un rol importante. Se demoraron 1 mes y medio en darse cuenta de eso. Entonces, creo que si no hay un giro en la estrategia, puede ser muy tarde para el país. Alcalde, y hasta ahora la entrega de ayudas en Valparaíso se está haciendo. ¿Qué ha pasado con las cajas, por ejemplo, que también han estado en la polémica? Algunos cuestionan si es la mejor manera de llegar a la gente. El gobierno ha defendido y el propio presidente el fin de semana anterior dio la argumentación de por qué ellos han optado por cajas y se compromete además a que lleguen antes del 21 de junio. ¿Cómo ha estado esa entrega de ayuda en Valparaíso? A ver, la alimentación es un derecho humano que hay que garantizar y creo que el Estado en su conjunto tiene que actuar de forma coordinada para que eso tenga lugar. Nosotros tenemos 2 esquemas de ayuda, los esquemas de ayuda que vienen por el lado del gobierno nacional y el gobierno regional, que tienen que ver con las cajas a las que usted pregunta, Carla, que para la comuna de Valparaíso son 23.500, si mal no me equivoco, y hasta ahora no hay más, hoy día hay entregadas 3.000 a lo más. Ayer nos llegó un grupo nuevo de cajas que van a comenzar a distribuirse en Valparaíso. El criterio que nosotros hemos tomado, porque hemos tenido que priorizar, es que vamos a poner a disposición una de estas cajas a toda familia o a todo hogar que esté inscrito en el Registro Social de Hogares y que tenga, independiente de su tramo, y que tenga una persona mayor dentro de su grupo familiar. Hemos querido priorizar por las personas mayores. Aún así, si uno arroja los números, las cajas que nos entrega el gobierno no alcanzan. Son 23.500 y el número de hogares que están en este supuesto están cercanos a los 29.000. Entonces, ese delta lo va a cubrir la municipalidad. Ahora, la municipalidad tiene un esquema de ayudas que va desde prestaciones médicas, entrega de alimentos y de medicamentos a domicilio que hacemos desde los consultorios, y además un esquema de ayuda en materia de cajas de mercadería y apoyo a ollas comunes y a un conjunto de iniciativas que las organizaciones sociales de Valparaíso han ido
articulando para dar respuesta temprana a la cuestión de la alimentación. Claramente, las cajas que puso a disposición el gobierno son insuficientes. Mire, en Valparaíso hay, para que usted sepa, hay 101.000 hogares censados en el año 2017, sí, bien digo. Y de esos 101.000 hogares, 90.000 aproximadamente están inscritos en el registro social de hogares. Y aquí viene el problema más importante que tiene nuestro país, que es el problema de la desigualdad. Mire, este es el ejemplo que yo siempre pongo. La comuna de Las Condes tiene un presupuesto per cápita municipal para gastar al año, digo, por cada uno de sus habitantes de 1.290.000 pesos. 1.290.000 pesos. Y estoy seguro que no más del 15% o de un porcentaje mucho inferior al que acabo de mencionar de Valparaíso está inscrito de sus hogares en el registro social de hogares. Mientras que el presupuesto municipal del municipio de Valparaíso para gastar por habitante es de 260.000 pesos. Entonces, las comunas con más capacidades financieras son las comunas más ricas y las comunas con menos capacidades financieras o económicas son las comunas que tienen más personas inscritas en el registro social de hogares. No tiene sentido. Entonces, por eso digo yo que las medidas económicas y sociales tienen que ser revisadas y tiene que haber menos discusión, tiene que haber menos parafernalia política en términos de grandes acuerdos nacionales que habrá que reservarlo para el proceso constituyente y ahora tomar acuerdos inmediatos, urgentes, que pongan fin a esta situación que puede, vuelvo a insistir, ser un problema gravísimo a la hora de controlar esta enfermedad. Sí, me gustaría que aclarara cuando habla de parafernalia política, porque hoy día lo que está sobre la mesa también es llegar a un acuerdo por la emergencia, que lo que buscaría es ayudar justamente a las personas más golpeadas por el COVID. ¿Por qué usted dice que hace falta menos parafernalia política? ¿Usted hasta ahora siente que la discusión no ha estado a la altura? ¿No cree que el gobierno, el parlamento estén realmente tratando de arribar a un acuerdo que vaya a beneficiar a las personas? Creo que sí, pero esto partió de manera distinta como está siendo construido hoy día. Esto partió como un gran acuerdo nacional, entre insulsa y desborde, y luego fue mutando a lo que estamos conociendo hoy día, que es un acuerdo mucho más acotado. Creo que a lo que me refiero con aquello es precisamente a reducir al máximo la oportunidad más que la oportunidad, la tentación de querer birlar el proceso constituyente para dar los debates de fondo y ahora concentrarnos en un acuerdo que precisamente saque aspectos importantes en materia de emergencia. Pero ojo, lo importante es pensar fuera de la caja. Mire, los países que han seguido de todos los colores políticos, sus presidentes, sus presidentas, primeros ministros, jefes de Estado, los países que más exitosamente han tenido una política económica y social son los que más se han alejado del dogma neoliberal de ayuda social. En la medida de que Chile tenga la capacidad de girar en la dirección que lo ha hecho España, Alemania, Nueva Zelanda y otros países, Uruguay, por ejemplo, para hablar de un caso más cercano, que independiente del color político de sus gobiernos, ellos entendieron de que la dimensión sanitaria tenía una dimensión económica y social y tenía que salir del dogma de lo neoliberal, de las ayudas focalizadas, de los bonos específicos, de la gradualidad, de no poner por delante un criterio de universalidad en los apoyos y en los derechos. Creo que vamos a ser más exitosos en reducir y contener los efectos económicos y sociales de esta crisis. Yo ya le hablaba del grupo de entre los 30 y 44 años. Esa gente no tiene ningún apoyo del Estado. Esa gente no está en los planes del Estado. Entonces, a eso me refiero. Ojalá que se giren en una dirección distinta. Creo que no hay otra posibilidad. Y este Estado, con estas instituciones, con estas leyes, puede hacer un giro de esas características. Solamente se requiere voluntad política y una estrategia distinta. Esa es mi misión. Bien, pues, alcalde, vamos a ver cómo se recoge esto último y nos vamos a quedar pendientes a la situación de Valparaíso, que es compleja, que tiene un número alto de casos y donde no va a regir por ahora, y vamos a ver también si es que cambia la decisión de la autoridad a la cuarentena total. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A usted también, Carla, que tenga buen día. Nos vemos. Bueno, el viernes el presidente Piñera realizó un ajuste de su gabinete. Entre los cambios, el ministro Felipe Ward pasó de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Vivienda, una cartera donde tendrá que enfrentar los desafíos como el hacinamiento y los subarriendos también, que son abusivos. Vamos con Andrea Pino, que está con el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo para conversar sobre este tema. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos y saludamos de inmediato al ministro de Vivienda, Felipe Ward, para abordar estos temas tan complejos en épocas de pandemia. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Ministro, el subarrendamiento abusivo. La semana pasada la Comisión de Vivienda abordó este tema junto al alcalde de Estación Central. Él decía que los alcaldes no tienen facultades para ni cerrar, ni fiscalizar, no pueden hacer mucho más. ¿Qué se va a hacer en esta materia a propósito de CITES, pero también particularmente respecto del hacinamiento? Porque expulsar a estas personas finalmente también es un problema que se tiene que resolver a mediano y largo plazo. ¿Qué se está haciendo, ministro? Buenos días. Efectivamente es un tema que preocupa y ocupa al gobierno y especialmente al Ministerio de Vivienda. Los alcaldes han manifestado su preocupación en torno a este tema y es por eso que se está avanzando. Aquí hay iniciativas parlamentarias que están siendo estudiadas en el Parlamento que tienen por propósito justamente eso, poder regular esta situación. Hay hacinamiento en muchos lugares de la región metropolitana y también del resto de las regiones y eso debe ser regulado de alguna forma para impedir que se realicen o que existan contratos de arrendamiento abusivos, es decir, que soliciten muchas veces el pago anticipado de la renta de forma de impedir la situación actual que están viviendo muchas personas. Hay que entender que hoy día hay circunstancias excepcionales, se están viviendo circunstancias distintas y en materia de inmigrantes y también en materia de arriendos para chilenos, obviamente que existe esta situación que es necesario regular y desde ese punto de vista las iniciativas que están en el Parlamento apuntan en ese sentido. Yo creo que es razonable la preocupación que han planteado los alcaldes, comprendemos perfectamente eso. Tenemos agendadas para esta semana algunas reuniones con los alcaldes presenciales y otras por Zoom, justamente para abordar esta situación. Esto requiere una pronta respuesta. Hemos visto, gracias a Dios, el apoyo del Parlamento en muchas iniciativas que han sido planteadas por parte del Ejecutivo. Aquí hay una que también refunde iniciativas que forman parte de mociones parlamentarias. Nos parece muy relevante avanzar lo antes posible. Este es un problema que ocurre hoy día y es necesario. Y eso es lo que estamos haciendo o lo que estamos intentando mantener, dada la administración que realizaba en este punto el ministro Monker y el subsecretario Guillermo Rolando, poder contribuir a través de medidas precisas para evitar justamente este tipo de abuso. ¿Y se podría alcanzar un acuerdo para una ley corta, por ejemplo, una ley expresa al respecto, dada la urgencia, el hacinamiento que se está viviendo y la situación con el COVID-19? Yo creo que sí. Quiero decirle que el Parlamento ha mostrado total disposición. Ha habido iniciativas parlamentarias en el pasado que han apuntado justamente a esta línea y hoy día se hace más urgente que nunca. Qué duda cabe que esta situación es algo que debemos abordar el día de hoy y obviamente que más allá de que se esté trabajando en un acuerdo más íntegro en diferentes materias, esto es relevante, esto lo vamos a llevar lo antes posible, esta semana ojalá, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de forma de poder avanzar lo antes posible. Y yo creo que sí, aquí quiero resaltar el espíritu colaborativo que ha habido en el Parlamento en distintas iniciativas que se han presentado. Conozco muchas iniciativas también desde la función anterior que desempeñábamos en SECPRES en materia de vivienda y creo que es muy relevante. Así que yo espero un apoyo parlamentario, sé que va a ocurrir y obviamente que pensar en una ley corta es una buena alternativa, dadas las mociones parlamentarias que se han presentado en esta línea y dada la urgencia del tema. Aquí lamentablemente hay personas que se están aprovechando de la situación de confinamiento, de hacinamiento y obviamente de la situación económica que están viviendo algunas personas. Están en muchos casos pidiendo pagos anticipados de la renta, lo que en estas circunstancias se hace absolutamente poco aconsejable. Y respecto de sanciones a quien subarrienda de manera abusiva, ¿se contempla dentro de estas mociones? Naturalmente que sí, obviamente que una disposición legal que no tiene sanciones importantes en materia de control de abusos puede ser inoperante. Entonces sí nos parece relevante y esa es una de las materias que aborda también estas iniciativas legales que están en discusión en el Parlamento, el aplicar la teoría de los incentivos. Si alguien comete esta infracción, si alguien eventualmente cae en un ilícito o en un delito, que tenga las sanciones aparejadas que finalmente cumplan con dos cosas. Primero, la función retributiva de la penalidad, es decir, que pague de acuerdo a lo que ha hecho, y por supuesto también una función docente, es decir, que las personas sepan que quienes el día de mañana incumplan o caigan en este tipo de infracciones van a tener una sanción ejemplificadora y eso nos parece muy relevante. Creo que vamos a contar también en esta materia con el apoyo de los parlamentarios. Ministro, otro desafío relacionado, o más bien se pone el foco a propósito de esta pandemia, campamentos. El trabajo que venía haciendo el ministro Monker en campamentos, en conjunto también con desarrollo social. ¿Qué ha podido observar? ¿Qué decisiones se van a tomar en el corto plazo respecto del trabajo que se viene haciendo? Bueno, hay un equipo extraordinario en materia de campamentos en el MIMBU. La labor que realizó el ministro Cristian Monker fue realmente sobresaliente. El apoyo que tuvo el subsecretario Guillermo Rolando exactamente igual. En Chile se han detectado más de 800 campamentos en todo Chile. Hay muchas personas que lamentablemente están viviendo en esta situación. Hay que partir de una premisa básica. Nadie elige vivir en un campamento. Esta es una situación que afecta a personas que buscan finalmente una solución habitacional. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de partida,
es que el MIMBU elabora planes para acompañar a las personas que están actualmente en campamento y poder también acompañarlas en el tránsito a una vivienda definitiva. Aquí hay materias que tienen que ver con servicios básicos, con higiene, por supuesto con seguridad también social y con información en materia de emergencia. Esas son las áreas o esos son los focos que actualmente está abordando el Ministerio de Vivienda en relación con los campamentos para estar cerca de estas personas. Aquí se requiere una solución con las personas. Yo creo que uno de los errores que se puede cometer muy fácilmente en política y en un ministerio social tan relevante como el MIMBU, y gracias al trabajo que realizó el ministro Monque y el subsecretario Rolando, esto se evitó, es plantear soluciones sin conversar con los campamentos. Aquí había una permanente conversación con los campamentos, con las personas que viven en campamentos en todo Chile, y obviamente que estamos apuntando a dos situaciones. Uno, acompañarlos finalmente en esta situación, comprender que hay personas que están infectadas hoy día, que están contagiadas. Hemos detectado personas que están contagiadas y esas personas, en la medida en que las condiciones lo aconsejan, han sido llevadas a residencias sanitarias de forma de que puedan estar en este periodo de su contagio y de su enfermedad aisladas y que finalmente no sean un foco también de contagio para el resto de las personas que trabajan, que están viviendo en campamentos. Pero estamos plenamente conscientes de esta realidad. Esta va a ser una de las prioridades en nuestra administración, siguiendo con las prioridades que también en esta materia impuso el exministro Cristian Monqueo. Ministro, ¿y contemplan la posibilidad de que aumente el número de campamentos o las personas que viven en ellos a propósito de la cesantía y de la situación económica por COVID-19? Lamentablemente es posible que la respuesta sea afirmativa. Hoy día hay muchas personas que están viviendo una situación económica sumamente complicada. Hay, desde ese punto de vista, situaciones que finalmente los llevan a buscar una solución habitacional. Yo parto de la premisa con la que iniciaba esta respuesta. Nadie elige vivir en un campamento. En un campamento se vive en condiciones verdaderamente muy malas y eso es lo que debemos comprender desde el día 1. Por eso es posible que eso ocurra. Esperamos que, naturalmente, se pueda acelerar el trabajo para entregar soluciones habitacionales. Hoy día se está trabajando a través de los diferentes programas en materia cuantitativa y en materia cualitativa que tiene el MIMBU para entregar una solución habitacional a todas las personas que están esperándolo en todo Chile. La solución habitacional es la base de la dignidad. Ahí empieza finalmente el resto de los derechos y eso es algo que comprendemos con mucha firmeza. Pero lamentablemente, dada la situación que estamos viviendo actualmente en el país, es posible que tengamos esa amenaza y obviamente desde ese punto de vista vamos a trabajar con las personas que están viviendo actualmente en campamentos, porque si bien comprendemos la realidad, comprendemos las razones en virtud de las cuales las personas llegan a vivir en un campamento, es algo que no queremos, por supuesto, promocionar. Ministro, se nos acabó el tema, pero solo para finalizar, ¿en qué está el proyecto de copropiedad? ¿Hay interés en ese tema, sobre todo por una situación que también se está viviendo, la falta de recursos para pagar gastos comunes? ¿En qué está la ley de copropiedad? Fundamental, es una pregunta muy importante, es una de las prioridades que vamos a tener también como MIMBU. Se encuentra con suma urgencia en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, está actualmente en revisión de indicaciones en la Comisión y nos parece fundamental que exista finalmente una situación de igualdad de derechos entre los propietarios y entre los administradores. Lamentablemente todos hemos conocido ciertos abusos que se han producido en el pasado. En virtud de eso y de la situación actual que se está viviendo en Chile, se requiere una legislación más dura, finalmente que establezca esta posibilidad de que tenga una simetría en los derechos tanto los propietarios como los administradores, evitar abusos, asignar mayores derechos a los propietarios y obviamente es algo que también esperamos se pueda aprobar de forma rápida en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Bien, ministro, le agradecemos el tiempo para este contacto. Varios temas en la agenda, no solo lo que está ocurriendo en campamentos, cómo debe llegar la ayuda inmediata, también parte de las tareas que ha asumido el Ministerio de Vivienda a propósito del catastro y de cómo tienen que llegar los recursos también a esos lugares a propósito de esta compleja situación. Le agradecemos nuevamente al ministro, nos quedamos pendientes de todos los temas que hemos abordado con él. Carla. Bien, muchas gracias a ambos. Una buena jornada. Nos vemos, Andrea. El tiempo. 8 de la mañana con 12 minutos, ya estamos junto a Iván Torres en una fría mañana para que nos cuente del tiempo. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día, efectivamente. Viene la fría mañana, la más fría del año todavía. Ya es 0.4 en Quinta Normal, 1.2 bajo cero en Pudahuel, 4 grados bajo cero en una estación de Pirque. Así estamos el día de hoy con temperaturas muy bajas, especialmente en las comunas que rodean Santiago. Hoy la capital va a estar con abundante nubosidad, cielo nublado. La máxima no promete mucho. Vamos de inmediato a revisar el pronóstico para este día. Estamos hablando de cielo nublado en Santiago, entonces una máxima de 13 grados. Precipitación en el sur de Santiago que pronto comenzamos a detallar porque ahora vemos qué pasa en la zona norte del país. La zona norte, Arica,
El día de hoy, con una máxima de 21 grados, cielo despejado Iquique, nublado parcial, se vuelve a nublar muy temprano, muy nuboso Antofagasta con 17 grados, despejado Copiapó con 20, también La Serena con 17. La región de Valparaíso, cielo nublado con 15 grados. Rancagua también, Talca, la misma situación. En Chillán se esperan precipitaciones, en la región del Maule, la parte sur con algunos chubascos, en Concepción 11 grados y precipitaciones. Estas tienden a declinarse en Concepción ya a fines del día. También en Temuco y Valdivia, precipitaciones que declinan en horas de la tarde, en Osorno, algunos chubascos matinales, el resto de la jornada, cielo parcial con 12 grados. Puerto Montt también con algunos chubascos matinales, después queda solamente con nubes, Quillón máxima de 11 con precipitaciones. ¿Continúan las lluvias? Sí, continúan. En Coyhaique 6 grados con precipitaciones, Chile Chico solamente durante la mañana, algunos chubascos dispersos, después nubes parciales en Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, también precipitaciones máximas muy parejas entre los 5 y los 6 grados. ¿Qué va a pasar en Santiago los próximos días? Presta atención, porque viene un sistema frontal. Mañana 4 y 15 las extremas, cielo despejado, el miércoles 0 y 16. Se nubla el jueves en horas de la tarde, 2 y 15. El viernes, posibilidades altísimas de precipitaciones, 6 y 11 las extremas, y el día sábado, nublado a escasas nubes, 2 y 12 las extremas. Así que este viernes, probablemente, la probabilidad es muy alta, ya se registran precipitaciones en Santiago e incluso hasta la región de Valparaíso. Así que este viernes vamos a estar muy atentos a qué hora comienza la lluvia y eso se lo vamos a contar en las próximas horas. Pero de llover, el viernes va a llover en la capital, vamos a ver la hora en que comienza la lluvia. Ya, pues te vamos a ir preguntando las próximas Así jornadas es. para irnos preparando y qué bueno, buena noticia, que llueva, Iván. Gracias. Nos vemos. Que Buen te día. vaya bien. Nos vemos. Internacional. Bien, vamos a tomar contacto con Ignacio Martirene para conocer las principales informaciones del mundo. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, buenos días para todos, un gusto saludarte como siempre. Vamos a comenzar con una información que tú adelantabas más temprano, las cifras de coronavirus en el mundo y principalmente aquí en la región que siguen aumentando lamentablemente, siguen causando gran preocupación. Más de 400.000 personas fallecidas en todo el mundo ha dejado el COVID-19 y casi 7 millones de personas han sido contagiadas. Mientras, aquí en la región, en Brasil, epicentro de la pandemia en América Latina, crecen las críticas a la gestión de Jair Bolsonaro frente a la crisis. De acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos es el país con más muertes, con cerca de 110.000 fallecidos, lo que supone un tercio de las registradas en todo el planeta, seguido del Reino Unido con más de 40.500 fallecidos y Brasil con 35.930 decesos, mientras que más de 3 millones de personas han podido superar la enfermedad en todo el mundo. Los datos reportados este domingo sobre Brasil particularmente son llamativos porque llegan en medio de esta polémica que se ha generado en los últimos días. El gobierno de Bolsonaro restringió la publicación de datos consolidados de casos y muertes por COVID-19 denunciado el gobierno que la prensa publicaba información falsa. El Ministerio de Salud de Brasil divulgó en la noche de este domingo números divergentes de fallecidos y contagiados por coronavirus en 2 informes difundidos, además con pocas horas de diferencia, y la cartera había informado junto con su primer balance que retomaba la difusión de los números totales de la pandemia luego de recibir duras críticas por haber decidido anteriormente emitir solo boletines con los números diarios sin el balance global. Las autoridades estatales acusaron al gobierno brasileño de Bolsonaro de invisibilizar la cifra de muertos por COVID-19 en el país. El Consejo Nacional de Secretarios de la Salud había calificado la medida como un intento autoritario, insensible y antiético de ocultar información de los fallecidos. Varias manifestaciones, además, a favor y en contra del presidente Bolsonaro se celebraron de nuevo este domingo, sin registro de incidentes graves esta vez, mientras que en la región también, y a propósito de las cifras de coronavirus, México ya tiene más de 13.500 fallecidos, es el segundo país más afectado en América Latina y según las autoridades mexicanas son más de 113.600 los contagiados en el país, donde Ciudad de México, la capital, se ha convertido en el epicentro de la crisis sanitaria. Luego de 2 meses de confinamiento, además la semana pasada empezó la desescalada parcial de los 32 estados mexicanos para adoptar la llamada nueva normalidad, cuando todavía continúan al alza la curva de contagios y de fallecidos en este país norteamericano. Después de Brasil es el segundo más afectado en América Latina por la pandemia de coronavirus. Vamos ahora a hablarles de lo que ha ocurrido en los últimos días con las manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos y en todo el mundo contra el racismo, porque la policía de Minneapolis
va a ser desmantelada y reconstruida tras la muerte del afroamericano George Floyd, lo que ha desencadenado esta ola de protestas principalmente en Estados Unidos. Así lo confirmó el Consejo del Estado de esa ciudad del estado de Minnesota, donde surgieron estas protestas raciales, las más importantes, por cierto, de las últimas décadas, tras la brutal muerte de George Floyd asfixiado por el policía Derek Chauvin, mientras el hombre suplicaba por su vida porque no podía respirar. 9 de los 12 miembros de este Consejo de la Policía de Minneapolis votaron para reemplazar al modelo actual de la policía por un modelo de seguridad basado en la confianza de la comunidad y no en la autoridad como se conoce actualmente. La comunidad afroamericana de Minneapolis llevaba años criticando al departamento de la policía, que encarnaba, según denunciaban, la cultura racista y se negaba además al cambio. Esto sucede luego que el pasado viernes el gobierno local de Minneapolis acordara prohibir la técnica de reducción que causó la muerte de Floyd y abriera el camino además para una reestructuración más completa de la policía en los próximos meses. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ordenó el retiro de la Guardia Nacional en Washington tras las masivas manifestaciones pacíficas que se tomaron en la capital norteamericana en las últimas horas. Este domingo el mandatario aseguró en su cuenta de Twitter que todo está bajo control en Washington y que los guardias regresarán a casa, pero que pueden retomar las calles si es necesaria una nueva amenaza o advertencia ante las protestas en Estados Unidos. Y a propósito de las movilizaciones, en el resto del mundo también hubo masivas protestas este fin de semana. Una nueva jornada de movilizaciones se vivió este domingo a nivel global contra el racismo y el rechazo a la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense. Las manifestaciones se produjeron masivamente en ciudades importantes de Europa como Londres, Madrid, Barcelona y también en Roma, donde miles de personas salieron a las calles a protestar contra el racismo y en repudio por la muerte de Floyd, por el asesinato por parte de la policía, bajo la consigna "Las vidas negras importan", Black Lives Matter. Además, el domingo hubo otras manifestaciones en países como Bélgica, Francia y Alemania. Estas protestas pacíficas se han masificado durante los últimos días en varios países europeos y también en Asia. Sin embargo, en algunas naciones como en el Reino Unido terminaron con disturbios este domingo. Los manifestantes destrozaron, por ejemplo, la estatua de Winston Churchill en la Plaza del Parlamento en Londres durante estas movilizaciones, mientras que en la ciudad de Bristol el episodio fue aún más violento y un grupo de manifestantes directamente derribó una estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston y posteriormente la arrojaron al río Avon. Este gesto de protesta se suma a los que ya habían ocurrido en Estados Unidos en los últimos días en contra de monumentos confederados que han sido vandalizados también en varias ciudades del sur de ese país en medio de las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Este fin de semana entonces han sido mucho más masivas en otros países que ya se habían producido en los últimos días. Por ejemplo, en el Reino Unido ya había habido movilizaciones y ahora este fin de semana fueron mucho más multitudinarias y terminaron muchas de ellas en estos incidentes violentos que estamos repasando en las imágenes. Vamos a avanzar ahora en otros temas y volvemos a la cuestión de la crisis sanitaria global y en particular sobre lo que está ocurriendo en Cuba, que declaró en las últimas horas que tiene bajo control al COVID-19 y prepara ya su desconfinamiento luego de duras medidas de restricción de la movilidad. El presidente Miguel Díaz-Canel anticipó que podría anunciar una estrategia para comenzar a reabrir la isla luego que el país cumpliera este domingo 8 días sin ningún fallecido a causa de la crisis sanitaria. Hasta el momento, Cuba tiene 2.191 infectados y al menos 83 muertos en una población de más de 11 millones de habitantes. El país caribeño mantiene estrictas medidas de confinamiento hasta ahora, con cierre de fronteras, prohibición de viajes entre ciudades, además de la suspensión de clases y el uso obligatorio de la mascarilla para las personas en la calle. Sin embargo, la economía cubana depende en gran medida, como sabemos, del turismo y también del comercio exterior, por lo que el gobierno de Díaz-Canel planea reabrir de manera gradual sus fronteras sin ocasionar un pic de contagios. Están delineando la estrategia y lo van a anunciar seguramente en esta semana, tal cual lo ha señalado el gobierno de Díaz-Canel en Cuba. Venimos ahora a Argentina, donde un escándalo ha provocado gran conmoción y varios cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, a las autoridades del ex gobierno. Denunciaron que 400 periodistas fueron espiados en Argentina durante eventos internacionales que se desarrollaron en el país trasandino en los últimos años. La Agencia Federal de Investigaciones de Argentina realizó esta denuncia judicial
por la supuesta producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos, la cual será presentada ante el Juzgado Federal argentino esta semana. De acuerdo a la denuncia, el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior, del expresidente Mauricio Macri, estableció lineamientos para otorgar acreditaciones a periodistas para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio y del G20, que se realizaron en 2017 y 2018, respectivamente, sin que estas labores de inteligencia tuvieran ninguna orden judicial que las respaldaran. Los periodistas estaban identificados con un sentido ideológico, dice la denuncia judicial, en el que los más cercanos a Macri eran marcados con el color verde, otros en amarillo y los más críticos con color rojo. Los reportes incluían fotos, informaciones sobre publicaciones en redes sociales de estos profesionales, posición política, militancia de sindicatos y también datos como cuentas bancarias y relaciones familiares e incluso propiedad. Es un nuevo escándalo que ha generado gran conmoción en el vecino país sobre estas acciones del gobierno anterior, del gobierno de Macri, para recibir a la prensa en Argentina en el marco de estos eventos internacionales que se desarrollan, tan importantes, ¿no?, como la cumbre de G20 que se desarrollaron en ese país en los últimos años. Y retomando el tema del caso Madeleine McCann, que la semana pasada tomó un nuevo giro y relanzó las investigaciones sobre la desaparición de esta niña en Portugal. El nuevo sospechoso de este caso está vinculado también a la desaparición de otro niño en ese país, así lo aseguró el diario británico The Guardian, citando el testimonio del padre de un niño alemán que tenía 6 años cuando también desapareció en Portugal hace 24 años. La semana pasada, recordemos, la identificación de este alemán sospechoso llamado Christian Bruckner relanzó el caso de Madeleine McCann 13 años después de la desaparición de la pequeña niña, a la que la Fiscalía alemana ya ha dado por fallecida. Este individuo cumple de momento una condena por la violación de una ciudadana estadounidense y además también está vinculado a la desaparición de una niña alemana en 2015. El misterio de la pequeña Madeleine ha desvelado a las policías e investigadores privados de varios países como el Reino Unido, obviamente Portugal, también Alemania, durante más de una década, luego de desaparecer cuando estaba de vacaciones con sus padres en la localidad portuguesa de Algarve en el año 2007, y ahora con estos nuevos datos que se han difundido la semana pasada, se retoma la investigación y se van conociendo detalles sobre este nuevo sospechoso que está preso en una cárcel de Alemania. Cerramos con esta información, Carla. Bien, pues tremendo este caso, ¿eh? Uno se pone en los zapatos de esa familia y lo que ha costado llegar a la verdad. Prácticamente nada se cree a estas alturas. Gracias, Ignacio. Buen día, nos vemos. Ahora. Bien, volvamos a ver cuál es la situación de las calles a esta hora. ¿Qué está ocurriendo? Gonzalo Jiménez le está tomando el pulso. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Carla? Te saludo nuevamente. Hace más de una hora que existe este taco acá en dirección desde Avenida Providencia hacia el oriente, específicamente hacia Plaza Italia, tanto al oriente como hacia el poniente en estos puntos, ya que ha habido intensa fiscalización, controles de parte de Carabineros, lo decíamos más temprano, más de 200 puntos que hay en distintos sectores de la región metropolitana, y acá ha generado bastante taco. Hemos visto cámaras en vivo acá a través de nivel de suelo, también vamos a mostrar imágenes aéreas que tenemos en otros puntos instalados donde se puede apreciar también la magnitud de este taco, que comienza, lo decíamos, en Plaza Italia, el sector de Avenida Providencia, y llega aproximadamente hasta Avenida El Salvador, para que tengan en cuenta. Mientras vemos esas imágenes, le voy a pedir a Juan Pablo, amigo, si nos podemos mover rápidamente a este otro punto. Vamos a ir caminando, imágenes en vivo y en directo, lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, porque por el sector de Alameda, al llegar a Plaza Italia, hay otro control, hay otro punto de control que también ha ido originando algo de congestión durante esta mañana. Ahí estamos viendo ya, avanzando rápidamente por el sector de Plaza Italia, para mostrarles también el otro punto de control por la Alameda hacia Plaza Italia, donde también se ha ido generando taco a esta hora de la mañana. Hay harto tránsito vehicular, eso llama mucho la atención, pero también hay alta fiscalización de Carabineros, tanto en el sector de Plaza Italia y en otros sectores de la región metropolitana. Lo decíamos, alta fiscalización. ¿Por qué? Porque por Santa María, allá hacia la derecha, si podemos mostrar imágenes en vivo, Juan Pablo, amigo, también hay otro punto de control. O sea, acá en el sector de Plaza Italia hay 3 puntos para evitar también que la gente se pueda mover por las distintas calles sin las autorizaciones correspondientes. Recordemos que ya a partir del miércoles son las empresas las que van a tener que otorgar los permisos temporales para la gente que tiene que ir a su lugar
de trabajo. Recordemos, información importante que ha sido anunciada la semana pasada, pero que ya va a comenzar, según nos decía Carabineros, a partir de este miércoles, lo más probable. Sí, bueno, se ve bien complicado para la gente que busca transitar y como tú dices, al haber controles en Providencia y en Santa María, quedan pocas vías alternativas, sobre todo para los que buscan subir, y estábamos ahí también con una imagen aérea desde aproximadamente las Torres Tajamar y ahí se puede ver los kilómetros o... bueno, muchos metros y kilómetros probablemente que se están formando de taco a esta hora. Una cosa son los controles y uno entiende que esté ralentizando todo el proceso, pero Gonzalo, también hay que decir que hay muchos autos para que se llegue a acumular esa cantidad en ese tramo tan largo. O sea, hay una alta afluencia de gente a esta hora de la mañana. Sí, para finalizar, Carla, quería comentarte que hemos conversado con Carabineros acá en este punto y nos decía que hasta ahora ninguna persona ha sido detenida por no portar las autorizaciones correspondientes. Hasta ahora, en este punto de control que es Plaza Italia. Obviamente estaremos muy atentos a lo que ocurra acá durante esta jornada con este punto de control que ha generado bastante taco durante este día lunes. Bien, nos vamos a quedar pendientes. Vamos a ver también cuánta gente está efectivamente con su permiso y cuánta gente puede estar al margen, moviéndose sin tener la autorización pertinente. Así que seguramente va a haber algún balance en algún momento. Gracias, Gonzalo Jiménez. Que te vaya bien. Nosotros vamos despidiendo las noticias. Seguimos en Canal 24 Horas y en 24horas.cl y a través de TVN. Por supuesto, llega el buenos días a todos.